Santa María del Diablo, capítulo 3. A la puerta del convento de San Francisco, en Santo Domingo, llegó a rastras un hombre de aspecto menesteroso, piel quemada y ojos enrojecidos. Fray Toribio de Campanas se apuró a socorrerlo. Lo ayudó a levantarse, lo condujo a un lugar sombreado y fue a traerle agua en un cuenco de calabaza. Como el hombre fue incapaz de alzar las manos, Fray Toribio le arrimó el agua a la boca y lo invitó a que recordara la manera de beber. Cuando la embriaguez que causa el agua lo hizo creer que estaba bien, el hombre alzó el rostro y dibujó un gesto agradecido. Luego echó la cabeza hacia atrás hasta apoyarla en la pared de bareque, se volvió a mirar el resplandor de afuera y trató de recordar los episodios del camino. Entonces empezó a emitir un ruido lastimero y afónico que solo interrumpía para recobrar el aire. Lloró una semana. Cuando por fin le volvió el habla, los monjes supieron que aquel hombre que huía de las cosas terrenales era el ilustre capitán de Cuenca, don Alonso de Ojeda, gobernador de Nueva Andalucía y fundador en tierra firme de un poblado maldito al que algunos llamaron la Ciudad de la Muerte. Meses atrás, a mediados de 1508, Ojeda había recibido en España su nombramiento como gobernador y se había dirigido a la Española para tratar de equipar allí una flota. Pero la falta de recursos hizo difícil su tarea. Al mismo tiempo, don Diego de Nicuesa, su vecino de gobernación, estaba preparando una opulenta expedición para viajar a Veragua. Como Nicuesa tenía mucho dinero, había conseguido acaparar la mayoría de los hombres, equipos y bastimentos disponibles en la isla. Ojeda se había visto obligado a conformarse con las sobras. Pero incluso las sobras tenían precios elevados. Los comerciantes de la isla especulaban según las necesidades de los compradores. Un pollo costaba 20 maravedís. El sueldo diario de un marinero era de 40. Y un barco de buen tamaño no podía conseguirse por menos de 400 pesos, unos 200.000 maravedís. Ojeda había partido de Santo Domingo el 10 de noviembre de 1509 con 300 hombres y 3 embarcaciones, una de ellas robada de la armada de Nicuesa. En menos de una semana llegó a Caramarí, en la bahía de Codego, donde tuvo la ocurrencia de desembarcar para tomar oro y esclavos. Allí perdió 100 hombres, incluido su capitán, don Juan de la Cosa, contra quien los nativos se ensañaron de manera particular. Ojeda llevaría por el resto de su vida esa visión de sus hombres muertos y de su capitán acribillado. El lugar despedía un olor intolerable. Los cuerpos de los españoles formaban una montaña movediza que parecía cubierta de chamizos. La diabólica hierba de las flechas todavía producía convulsiones en algunos. Hasta los muertos se quejaban. Al lado de la montaña de cuerpos, un irreconocible Juan de la Cosa permanecía atado a un poste sobre un charco de sangre. Más de 500 flechas lo habían atravesado. Ojeda trató de ocultarle al resto de su flota lo ocurrido. Al regresar a la costa fingió alegría y dijo que Juan de la Cosa y sus hombres tardarían en llegar, porque habían tomado otro camino y tenían mucho oro y muchos prisioneros. Convencidos de que Juan de la Cosa les cuidaba las espaldas, los miembros de la flota decidieron esperar su regreso y disfrutar un poco más de la abundancia de aquella hermosa bahía. Pero al ver la parsimonia con que todos se movían, Ojeda no tuvo otra alternativa que revelar la tragedia y convencerlos de la urgencia de ponerse pronto a bordo. Cuando ya terminaban los preparativos para partir, llegó Nicuesa con su flota de 5 embarcaciones, casi 800 hombres y una sola mujer. Venía en busca de Ojeda y de su flota. Al descubrir el robo de su embarcación, Nicuesa había apurado la partida de Santo Domingo.
Lo alentaba el deseo de cobrarse la afrenta. Al llegar a la bahía de Codego ni siquiera esperó a que lo pasaran en hombros a tierra. Saltó al agua enfurecido y se acercó con la espada levantada, pero el llanto en el rostro de Ojeda lo detuvo. Desbaratado soy y mala jornada ha sido la mía, dijo Ojeda. Con voz entrecortada por un llanto de niño, Ojeda le contó a Nicuesa que los indios del lugar habían muerto a 100 de sus mejores hombres y al alguacil mayor don Juan de la Cosa. Nicuesa guardó la espada y mandó saltar a tierra a 300 hombres con rodeleros, ballestas, coseletes, picas y empavesados. Cuando estuvieron dispuestos, Nicuesa le pidió a Ojeda que los guiara y se internaron en tierras de los Turbacos. Al llegar al poblado había más de 500 indios armados esperándolos. 10 horas después, todo estaba quemado y arrasado. No había un indio vivo, ni grande, ni chico, ni gordo, ni flaco. Diego de Nicuesa dio la orden a sus hombres de que no tomaran ningún despojo y se dispuso a marcharse. Ojeda le suplicó que hiciese enterrar a Juan de la Cosa y a los otros, pero Nicuesa respondió que era mejor ponerse a salvo los vivos que perder tiempo enterrando esos cuerpos ya corrompidos y llenos de gusanos. Sin haber descansado un minuto desde el día anterior, Nicuesa ordenó tocar las trompas y recogió a su gente en los barcos. Tampoco permitió que perdieran tiempo en descansar o en comer. Solo 3 de sus hombres resultaron heridos, pero ninguno murió. Al parecer, ya los indios habían agotado sus reservas de flechas enherboladas. Como conocía bien el tipo de gente con que viajaba, Nicuesa ordenó registrar a sus hombres a medida que embarcaban y confiscó todas las piezas de oro que fueron halladas. Ordenó que le dieran a Ojeda aquel oro, luego partió rumbo a Veragua a tomar posesión de la costa al occidente del Golfo de Urabá. En ese camino tardó más de 3 meses a causa del mal tiempo y casi estuvo a punto de perder toda su flota. Pero aquella accidentada travesía fue el menor de los males que aquellos infortunados habrían de encontrarse. La expedición de Alonso de Ojea se detuvo unos días en Isla Fuerte. Allí esperaban recuperar fuerzas y ánimos, pero hallaron un nuevo contratiempo. Los españoles comieron unas manzanillas silvestres que en olor y sabor eran mejores que las de Castilla, salvo que tenían una leche que debía ser la ponzoña. Todos los que las comieron pensaron que morirían, pero fueron socorridos con aceite. Luego supieron que aquellas manzanillas eran uno de los ingredientes principales que los caribes usaban en el veneno de sus flechas. Estando en Isla Fuerte, Ojeda nombró teniente general a Francisco Pizarro, natural de Trujillo en Extremadura, en reemplazo del capitán Juan de la Cosa. Repuestos de heridas y malestares siguieron descendiendo por la costa hasta la punta Caribana, a la entrada del Golfo, y de allí dieron vuelta en dirección al mediodía. Iban en busca del río Darién para fundar allí la primera colonia de Nueva Andalucía. Pero como no hallaban el río, desembarcaron en la costa oriental y se establecieron en un punto elevado junto a la desembocadura de un río pequeño, cerca de donde Juan de la Cosa y su gente habían vivido por 1 año y medio. Ojeda ordenó levantar una empalizada y construir 30 casas de paja. Allí se acomodaron los 200 hombres que quedaban. Con la flota venían un sacerdote, Andrés de Vera, y 3 monjes franciscanos, Fray García de Loaiza, quien había sido confesor del emperador, Fray Antonio Montesinos y Fray Bernardo de Santo Domingo. Ojeda mandó construir un altar pequeño y puso allí la Virgen de la Caridad que le había regalado el obispo Fonseca. Allí oficiaron la primera misa en territorio de Nueva Andalucía. Todavía aterrorizado por la muerte de Juan de la Cosa y de sus soldados, Ojeda decidió apellidar San Sebastián a aquel poblado. Aquello fue en enero de 1510. No se le ocurrió pensar que había algo de derrota ya aceptada al elegir el nombre de ese santo que murió asaeteado. Los exploradores tardaron poco en comprender que al entrar en el Golfo
se habían acercado a los principales centros de la aguerrida familia de los Caribes, a la que también pertenecían los indios de Codego. La fortaleza se vio pronto merodeada por indios bravos que no paraban de hostigar a los recién llegados. Día y noche lanzaban flechas y dardos, gritaban amenazantes y hacían quemas de hierbas que les trastornaban el juicio. Como la tierra era abundante, al principio los colonos de San Sebastián no tuvieron problemas para aprovisionarse. La yuca y el maíz crecían silvestres. Había dantas, puercos salvajes y pavos marinos. Con la ayuda de los perros también fueron dando cuenta de tigres y otros animales de gran tamaño. En aquel mundo extravagante empezaron a ser testigos de la variedad de plantas y animales. Vieron tortugas veloces y monos de lentitud exasperante. Encontraron serpientes de todos los colores y animales tan raros que no admitían comparaciones. Pero el contacto con los indios resultaba imposible, porque siempre que intentaban acercárseles los recibían con sus flechas envenenadas. Cuando no estaban buscando provisiones, los hombres de San Sebastián pasaban el tiempo encerrados en la fortaleza. Espantaban mosquitos o se daban por vencidos y aceptaban la tortura minúscula y constante de las picaduras. Se rascaban con manos sucias que les infectaban la piel, y en ocasiones era tanto el escozor que terminaban despellejándose. En las noches miraban fascinados las nubes de insectos revoloteando en torno a las lámparas de aceite y los campos iluminados por la luz espectral de los cocuyos. Para diferenciarlos de los otros caribes, los españoles llamaron urabáes a aquellos indios. En una de sus pocas incursiones exitosas, Ojeda tomó piezas de oro y cautivos, entre ellos una hermosa mujer cuyos rasgos le recordaban los de Isabel. Decidió darle el mismo nombre. Su nueva compañía le ayudó a olvidar a la India que dejó encerrada en un convento en España, al cuidado del obispo Fonseca. Con la vieja destreza para remontar idiomas, Ojeda logró reunir noticias sobre los alrededores. Así supo que el reino tenía numerosos poblados y que se prolongaba más de 80 leguas tierra adentro. Supo que no lejos de allí estaba el poblado del cacique Tirufi y que la capital de todo el reino, llamada Urabaibe, estaba en la primera boca del río Darién. La cautiva le informó que allí las casas estaban en las ramas de los árboles para quedar a salvo de las frecuentes inundaciones y que todos en la región eran los súbditos del gran cacique Dabaibe. Como los indios no les permitían aventurarse lejos de San Sebastián, los alimentos empezaron a escasear. Ojeda envió una nave a la Española con una carta para el bachiller Enciso. Le informaba que había sido fundada la primera ciudad de Urabá, que el gobierno estaba muy necesitado de su alcalde y que era urgente su presencia allí con hombres, armas y provisiones. Para tentar la codicia de Enciso, Ojeda envió piezas de oro y algunos indios cautivos. También embarcó a los más débiles y enfermos de la colonia. La espera de noticias se hizo eterna. Los colonos de San Sebastián pasaban el tiempo aturdidos por los ruidos de las aves y los truenos y los gritos de los indios, y por el concierto infatigable de los grillos y las ranas. El viento entre las ramas semejaba las quejas de almas en pena. El aire húmedo les enfriaba los huesos y se evaporaba en fiebres y delirios. El humo de las quemas los ponía a oír risas y susurros dentro de sus cabezas. En las noches, los asedios de los indios y el temor a los murciélagos les impedían descansar. Ojeda tuvo visiones de colores demenciales. Sus plegarias a la Virgen se veían trastornadas y acababa repitiendo frases desatinadas. Gotita de azahares luminosos, gotitas de azahares luminosos. Resonaban dentro de su cabeza y lo hacían levantarse y correr enloquecido hasta que caía exhausto. Entonces, un nuevo ruido o una nueva amenaza venían a herirlo.
En uno de sus regresos a la realidad, Ojeda decidió organizar una incursión al territorio del cacique Tirufi, señor de muchas gentes y mucho oro, cuyo pueblo tenía su mismo nombre. Los indios dejaron que los españoles se acercaran al poblado y se tomaran confianza. Cuando los tuvieron cerca empezaron a atacarlos con flechas emponzoñadas. Ninguna flecha dejó de hacer daño. Ojeda y los sobrevivientes regresaron en desbandada a la fortaleza y no volvieron a salir en varias semanas. Como el hambre empezaba a acorralarlos, Ojeda decidió organizar una expedición con los que aún estaban sanos. Pero los indios volvieron a emboscarlos y muchos españoles murieron lanzando alaridos. En cuestión de semanas, la colonia de San Sebastián se redujo a la mitad. El hambre y las enfermedades seguían menguándolos. Estaban enloquecidos por la falta de sueño. En las noches, los murciélagos y los dardos envenenados daban cuenta de los vigías. A algunos se les salía el alma de manera inopinada. Otros rezaban a Dios y a la Virgen para que se los llevara de este mundo. Fue entonces cuando algunos dijeron que el nombre verdadero de aquel sitio debía ser la ciudad de la muerte. A finales de abril vieron aparecer una vela en el horizonte. Si hubieran tenido fuerzas, se habrían alegrado. Al principio pensaron que era el bachiller Enciso quien llegaba con provisiones y refuerzos, pero luego supieron que la nave venía comandada por Bernardino de Talavera, un aventurero disoluto que huía de la justicia en la Española y venía acompañado de 70 truhanes. Talavera había tenido noticia en Santo Domingo de las necesidades de Ojeda, también del oro y de los indios que había en la región, y decidió adelantársele al bachiller Enciso. Ojeda consideró que la llegada de esta gente era un milagro de la Virgen y pagó con mucho oro las provisiones que traían. Pero como repartió las provisiones con economía, empezó a prosperar el descontento. Hubo murmuraciones y amotinamientos. Ojeda dijo que lo había hecho por precaución y no por codicia. Prometió que cuando llegara Enciso todos podrían holgarse y vivir en abundancia. Pero el conflicto persistía. Algunos decían que no era justo que la cautiva de Ojeda también recibiera una ración. Ojeda había adquirido el hábito incurable de dormir contra la piel de una india y no pensaba renunciar a ese privilegio. San Sebastián de Urabá se deshacía en disputas, mientras los indios no dejaban de hostigarlos. La llegada de los mercenarios de Talavera alentó a Ojeda para que hiciera nuevas incursiones. Consiguieron más provisiones y muchas piezas de oro. Los malos tiempos parecían haber quedado atrás. Alentado por los reportes de su cautiva, Ojeda empezó a pensar que los indios lo creían invulnerable. Lo cierto es que habían evitado herirlo para que se tomara confianza. Salían corriendo en cuanto lo veían. Le arrojaban flechitas desganadas que Ojeda rechazaba como si fueran leones. El caballero de la Virgen estaba convencido de que la Madre de Dios lo protegía en cada lance. Envalentonado por su éxito, Ojeda decidió atacar el poblado del cacique Tirufi. Los indios volvieron a huir cuando salió de la fortaleza. Las flechas pasaban por su lado sin atinarle. Olvidado de sus acompañantes, Ojeda se apuró a llegar al centro mismo del poblado. Entonces vio salir por la puerta del bohío una flecha adornada con plumas de colores que le atravesó el muslo. «Os dije que el blanco vendría a la flecha», exclamó en su lengua caribe el cacique Tirufi. Aquello ocurrió donde siglos después quedaría la hacienda La Virgen del Cobre, a una legua de donde jugué fútbol con el criminal más célebre de mi siglo. Ojeda comprendió que debía apresurarse y en medio de las risas de los indios corrió rengueando hasta la fortaleza. El dolor era inmenso y el frío empezaba a tomarse la pierna. Mandó calentar al fuego 2 planchas de hierro y ordenó que se las aplicaran en las bocas de la herida. El médico quiso rehusarse, pero Ojeda lo amenazó de muerte si no le aplicaba el remedio que pedía. Después del brutal tratamiento lo acometieron unas fiebres extremas.
Pasaron 2 días envolviéndolo en sábanas mojadas que se secaban de inmediato entre nubes de vapores. Gastaron un barril de vinagre en el empeño de disminuir aquel ardor. Cuando se sintió mejor, Ojeda descubrió que los problemas de la colonia ya habían alcanzado un punto intolerable. Agotadas las provisiones, los colonos volvieron a amotinarse. Como Enciso no aparecía, algunos exigían que desmantelaran la fortaleza y se marcharan. Un grupo intentó tomarse una nave para huir a la Española. Ojeda se sentía derrotado. No conseguía gobernar a aquellos hombres que ahora estaban convulsos con las intrigas de los recién llegados. Al final, consiguió que lo escucharan. Dijo que él mismo iría a la Española en busca de gente y provisiones y comisionó a un grupo de hombres para que permaneciera en San Sebastián al mando de Francisco Pizarro. Les pidió que esperaran allí mientras él regresaba con más gente y más recursos. Aseguró que solo la muerte o el cautiverio le impedirían regresar. Les dijo que si al cabo de 50 días no tenían noticias suyas, serían libres para levantar la fundación y marcharse al lugar que quisieran. Pizarro aceptó imperturbable la tarea. Era un hombre callado y valiente al que nadie nunca oyó quejarse. Aceptaba las penurias más extremas sin conmoverse. Tenía un rostro alargado y solemne, cejas pobladas y ojos leoninos. Su barba espesa parecía parte de su armadura. Se había habituado a las durezas de la vida trabajando en porquerizas. A la vuelta de unos años, su carácter de piedra se vería reblandecido por los títulos de marqués y capitán general y gobernador del César en las tierras del Perú. Llegaría a ser el hombre más rico de tierra firme, dueño de millones de pesos en oro y de incontables quintales de plata. Su espíritu simple se habituaría a la crueldad y la traición, pero esa es una historia que algún otro cronista ha de contar. En mayo de 1510, Ojeda partió rumbo a la Española en la embarcación de Bernardino de Talavera. Después de ver que el oro allí no era tan fácil de conseguir, el aventurero y sus hombres pensaron que era preferible enfrentar la justicia en Santo Domingo en lugar de quedarse a esperar a una muerte segura. También confiaban en que la compañía de Ojeda y la ayuda que habían traído a San Sebastián los eximiría de castigos. Allí también se embarcaron los 3 monjes franciscanos, decepcionados por no haber podido evangelizar. No llevaba mucho navegando cuando Talavera decidió explorar un poco la costa occidental, pues tenía noticias de que el Darién era más rico en oro que Urabá. Pero Ojeda se opuso con firmeza y lo obligó a tomar rumbo a la Española. Quería estar de regreso a San Sebastián antes de los 50 días acordados. Su dominio, sin embargo, duró poco. En cuanto cayó vencido por el cansancio, los hombres de Talavera lo inmovilizaron con cadenas. En el camino a las islas se encontraron con una tempestad. Desde su cautiverio, Ojeda les decía a los tripulantes que rezaran juntos a la Virgen para apaciguar el cielo y el mar. Algunos lo siguieron en sus rezos y sobrevino la calma. Al final llegaron a Cuba, pero en la costa fueron atacados por los indios. Talavera ordenó que soltaran a Ojeda para que les ayudara a defenderse. Luego pasaron 30 días atravesando una ciénaga. Muchos murieron de hambre y otros padecimientos. Cuando se detenían a descansar, Ojeda ponía la imagen de la Virgen en una rama y los exhortaba a rezar. Le prometió a la Virgen dejar su imagen al culto de los naturales si salían con vida de aquel fangal. Cuando por fin llegaron a un terreno seco, los indios vinieron a socorrerlos. Eran indios amables, les sonreían a los españoles, los acariciaban y adoraban como si fueran ángeles. Ojeda pensó que aquello solo podía ser un milagro de la Virgen y cumplió su promesa. Hizo erigir una capilla y un altar y colocó allí la imagen de la Virgen. Les enseñó a los indios los principales misterios de la religión de Cristo, las prerrogativas y misericordias de la Virgen María
y el amor y respeto que debían guardar a esa imagen. Pocos días después, al momento de marcharse, Ojeda sintió un desgarramiento en el alma al desprenderse del tesoro más preciado que tenía. Cuentan que un tal Bartolomé de las Casas trató de robar esa imagen, pero los indios la escondieron en la selva. Viajeros que después llegaron a aquellas tierras no dejaron de notar que los indios le rezaban a la Virgen antes de entrar en sus batallas, y que al momento de enfrentar al enemigo repetían: Santa María, ayúdanos, Santa María, ayúdanos. Ojeda y los demás fueron rescatados en Cuba por Pedro de Ordaz, quien los proveyó de recursos para llegar a la Española. Al llegar a Santo Domingo, Ojeda se enteró de que el bachiller Enciso había partido poco antes rumbo a Urabá. Como habían transcurrido más de los 50 días estipulados, Ojeda imaginó que su fundación ya había desaparecido y la apatía se apoderó de su ánimo. Su única esperanza era que Enciso hubiera llegado a San Sebastián antes de cumplido el plazo, pero aquello parecía poco probable. Ojeda trató de conseguir empréstitos para enviar gente y armamentos a Urabá, pero su esfuerzo fue inútil. Había caído en el desprestigio por haber regresado a Santo Domingo en compañía de ladrones. Él mismo tenía la mala fama de haber robado una de las embarcaciones de Nicuesa. Talavera y muchos de sus hombres fueron condenados a la horca porque sus crímenes eran más graves. Por su título de gobernador de Nueva Andalucía, Ojeda consiguió quedar absuelto, pero nadie en la ciudad quería tener tratos con él. Diego Colón y los principales de la Española despreciaban a Ojeda, pues seguía viva la disputa por los derechos sobre tierra firme. Ojeda se dedicó a deambular por Santo Domingo como un paria. Quienes se lo cruzaban en la calle se mudaban de acera para evitar saludarlo. Otros se reían a sus espaldas. Le gritaban: «Gobernador, ¿dónde está tu gobernación?». Como venía cansado y enfermo y muy maltrecho por tantos trabajos y contrariedades, decidió renunciar a las vanidades del mundo y buscar la salvación de su alma. Llegó al final de la vida sin dinero, sin esposa, sin hijos y sin amigos. Las últimas fuerzas que tenía lo condujeron al convento de los padres franciscanos en Santo Domingo. Fray Toribio de Campanas lo ayudó a reponerse. Después de que lo socorrieron, Ojeda contó su historia y pidió el hábito de la orden. Nunca supo el destino que tuvo San Sebastián de Urabá. Fue fraile por pocas horas. Murió de cansancio moral.